Malaquías 4, hermanos. En el último sermón que, que se predicó aquí acerca de Malaquías, dijimos que esta era el último altercado que tuvo Dios contra su pueblo. Y el libro tiene una estructura muy bonita, que son 6 disputas o 6 disputaciones que tiene Israel con el Señor. Y el Señor lo trata como un hijo, ya que es realmente su hijo espiritual. Y ya habíamos dicho que la última era la sexta disputa y se había acabado. Y técnicamente era la sexta disputa, porque si nosotros leemos de corrido entre el capítulo anterior y el capítulo 3, el final, y estos 3 versículos, es parte del mismo altercado que tiene Dios contra su pueblo. Pero la diferencia es que en las disputas anteriores, Dios todavía tenía un tono de regaño contra Israel, en tanto que al final de esta disputa parece que Dios simplemente está cambiando su forma de tratar a su pueblo y se está levantando para actuar. En este sentido, Dios usa nuevamente con fuerza su título Jehová de los ejércitos, algo muy característico de los profetas del exilio. Lo utilizaba mucho, por ejemplo, Zacarías. En la cuarta disputa, Dios promete que será como un fuego purificador y parece retomar esa idea. Acompáñenme en la lectura, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios promete un día ardiente. Dios será como un horno y ellos serán como una estopa. El horno en este tiempo es el lugar donde está el fuego y la estopa es el material que enciende el fuego. Pero Dios toma el pecado de la soberbia y le da una connotación tan grave que quienes practican la soberbia les está diciendo: ustedes son combustible para la ira de Dios. Pero no solo los soberbios, sino que todos los que practican maldad en general. Y es que la soberbia tiene esa característica. La soberbia lo que hace es llevar a todas las personas que somos soberbias, nos lleva a un estado de maldad mucho más grande. Dios entonces está hablando no solamente de los soberbios en sí mismos, sino todas las personas, cualquier tipo de personas que no somete sus pecados, sino que se deja llevar por ellos. Dios está hablando de aquellos soberbios que no admiten su necesidad de quitar su maldad. Hay un día preparado. Tan cierto como nuestra existencia inició un día, así de cierto un día Dios se pondrá a cuentas con todas sus criaturas. El Señor usa también la figura de un árbol. Otro combustible perfecto. El árbol es por naturaleza el combustible del fuego. Pero Él no menciona el árbol. Dios no dice, ustedes serán como árbol. Sino usa sus partes menos usadas para el fuego. Cuando uno hace una fogata o cuando uno prende un fuego, en la antigüedad generalmente se usaba el tronco para que la llama estuviera más viva. Y las ramas eran utilizadas para otra cosa y las raíces ni siquiera eran utilizadas. Uno de los tipos de incendios forestales que existen es un incendio que se llama por propagación por el suelo o por el subsuelo. Casi de todos los incendios que existen, este tipo de incendio es de quema despacio y de combustión incandescente. ¿Qué quiere decir esto? Que es poca llama o ausencia de llama en lo absoluto y es muy lenta. Y esto se debe a que el fuego dispone de poco oxígeno y entonces se va quemando poco a poco. Pero el fuego de Dios tiene tal magnitud que no necesita 2, 3, 4 horas para quemar las raíces. El fuego de Dios tiene tal magnitud que ni siquiera quedarán las raíces.
Por otro lado, en los tiempos en los que se está escribiendo este libro, no había extintores ni otro tipo de recursos sofisticados para apagar fuegos. Las ramas eran utilizadas para apagar los fuegos. Se hacía una especie de barricada y se colocaban las ramas para que este no se siguiera propagando. Pues este fuego, el fuego de Dios, será tan grande que quemará tanto las ramas, que son los extintores naturales de ese tiempo, como las raíces, aquellas cosas que nunca se queman en un incendio. Sin embargo, como toda mala noticia en la Biblia, viene acompañada también de una buena noticia. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, Dios deja de hablar a las personas que son soberbias y le dice, pero a ustedes. Y vean el tono que Dios lo hace, porque Dios está hablando con Israel a través del profeta. Y el sentido que tiene Dios para con su pueblo no es el mismo que tiene para con otros. La carta no nos dice a quién específicamente le está hablando, pero lo que está asumiendo aquí el Señor es que ustedes no son los soberbios. Una cosa son los soberbios y otra cosa son ustedes. A ustedes, a los que no son soberbios, que no han hecho de la maldad una forma de vida, sino que han hecho del temor a Dios su vida misma. Dios usa su nombre aquí como una forma de referirse a sí mismo, a los que tienen miedo de mi nombre. Hablar del temor de su nombre es hablar del temor a Dios. Dios usa su nombre como característica de su propia esencia. Y la principal forma de guardar la reverencia a Dios, en este sentido, es no ser soberbios. Siguiente a esta idea, viene otra figura de fuego. Ahora sabemos, al menos en nuestro conocimiento científico de hoy, sabemos que el Sol no está hecho de fuego. Pero para los antiguos, el sol era fuego. Porque no se trataba tanto de cuál era el material del que estuviera hecho el sol, sino su función para consumir entre sí. No obstante, en la Biblia, el sol es usado como una figura de luz. Y aquí habla de que es el sol de justicia. Una figura más usada. Dice las alas que traerán salvación. Esta es una idea de Éxodo capítulo 19, versículo 4, cuando Dios le dijo a Israel que Él los sacó de Egipto en sus alas, sobre sus alas, para traerlos hacia Él mismo. El sol de justicia entonces, en el sol de justicia, en Él hay salvación. Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos una disputa de Dios contra Israel. No obstante, Dios le hace ver su pecado y la forma en que ellos pueden tratar de alcanzar su justicia, y esto es dejando de ser soberbios y ser llevados en la salvación de este Dios que es el Dios de justicia. Y yo quiero que vean cómo cambia completamente la idea de este Dios de justicia, porque está diciendo, yo voy a juzgar a los soberbios, y para ustedes también voy a hacer justicia, pero un sol de justicia. Y hasta este punto, en la sexta disputa, vimos cómo Israel cambia su corazón. Las conversaciones que tiene por medio de Malaquías son muy retadoras. Israel es muy rebelde. Y de repente, al final del capítulo 3, Israel cambia su forma de pensar. Después que Dios lo ha tratado muy duramente. Y de repente Dios les está diciendo, yo soy el sol de justicia, pero los voy a tratar con misericordia. Y esto se debe a que nuestro juez también es nuestro abogado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los podrá llevar delante de un juez?
Si Dios es el que juzga, pero Dios también es el que justifica. Entonces, ¿quién los condenará? Si Dios les está diciendo a Israel, yo voy a traer justicia sobre ustedes, no va a ser ya para traer juicio en el sentido de una condenación, sino para traer misericordia, para traer luz como el sol y como las alas llevaban en ellos, sobre ellos, pero ellos eran llevados sobre alas para salvación. Tendrán de todo esto, tendrán alegría, saltarán como becerros. Y tal vez nosotros que estamos un poco menos familiarizados con el campo, los becerros saltan poco. Y creo que es un poco obvio por qué estos animales saltan poco. Y es porque son muy grandes. Y tal vez ustedes pueden ver, al menos con nuestros perros, ¿verdad? Quien más salta es la más pequeña y quien menos salta es la más grande. Igual los becerros, imagínense, los becerros nacen creciendo, nacen gigantes, casi no saltan. Los saltos de los becerros son poco comunes, pero a pesar de ser pequeños animales, en comparación, por ejemplo, de otros animales, ellos saltan cuando están demasiado extasiados o cuando tienen una barrera enfrente y tienen el ánimo para saltar. En otras palabras, los becerros saltan cuando tienen algo que limitan esa libertad que quieren expresar. Este es un vistazo campesino para ilustrar la salvación que Dios trae. ¿Cómo debería Israel entender este horno consumidor, esta justicia y esta salvación? De acuerdo al primer capítulo, ellos habían sido escogidos y amados. Pero Dios no había hecho más que enumerarles todos sus pecados. Ellos solo debían creer en el pacto de gracia de Dios. Es que tanto juicio anunciado debería ser perdonado de alguna manera. Sin embargo, el tiempo vendría, el tiempo del fuego, el tiempo de la justicia y el tiempo de salvación. Pero esta vez, esto tenía una cara. Primera de Tesalonicenses 1:7 dice que Jesús será revelado como fuego. Hebreos 7:2 dice que Jesús es justicia. Y Primera de Corintios 1:30 dice que Jesús es para nosotros salvación. En este punto de las disputas debemos entonces nosotros tomar una decisión. El Israel que fue confrontado en este tiempo ya está muerto. Y este Israel tomó una decisión. Nosotros también tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos ser la estopa que enciende el fuego de la ira de Dios? ¿O seremos las personas que reciben la luz del sol de justicia? Porque Dios no cambia y Dios es siempre justicia. ¿De qué lado queremos estar nosotros? Quitemos pues de nosotros la soberbia y la maldad que nos condena y recibamos la alegría de ser llamados pueblo de Dios. Como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido acercados por la sangre de Cristo. Indudables promesas de la sola gracia de Dios las tenemos sin mérito por medio de Jesucristo. Con mayor razón, entonces nosotros deberíamos tomar una decisión hacia la gracia de Dios, sobre las alas de la salvación y bajo la luz del sol de justicia. Pero esto es mucho más que evitar el infierno. La salvación es mucho más que evitar del infierno. Tal vez cuando nosotros hablamos de evangelismo, pensamos y decimos, tal vez yo pueda evitar que esta persona se vaya al infierno. Y en algún sentido, en un sentido muy amplio, la salvación es evitar que las personas vayan al infierno. Eso es cierto. Pero la salvación es mucho más que evitar que las personas vayan al infierno. Tenemos muchas promesas ligadas a la salvación por medio de la gracia. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza,
bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hemos visto ya la figura en Éxodo de Moisés sacando a su pueblo de Egipto, como si Dios lo llevara en sus alas hacia sí mismo. Y ahora tenemos la figura de quien ingresa al pueblo de Israel como en la tierra prometida. Josué e Israel pusieron sus pies sobre sus enemigos que habitaban en Canaán como si fueran cenizas. Figura que también tendremos hacia el enemigo de nuestras almas, como dice Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pues nosotros, como cristianos, no tenemos lucha contra sangre ni carne, como la tuvo Moisés, Josué e Israel, sino, como dice Romanos 6:12, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la victoria de Cristo Jesús. Todos estos altercados en 3 capítulos de Dios y de su pueblo se resuelven en el Hijo eterno del Padre, en quien nosotros hoy confiamos. ¿Cómo reconciliar entonces al Dios consumidor y al Dios que ama? ¿Cómo conciliar el hecho de que nosotros somos pecadores y soberbios y tenemos un Dios que es 3 veces santo pero misericordioso? Solo la persona de Jesús tiene la respuesta. Como dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es hora para nosotros de tomar una decisión. Para los israelitas bastó 6 regaños para que ellos cambiaran su forma de vida, para que ellos se volvieran hacia el Dios verdadero, hacia Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto hace falta para que nosotros tomemos también una decisión por este Dios de gracia? Temamos a Cristo y recibamos su amor. Quitemos de nosotros la soberbia que nos aleja de Él y recibamos su perdón. Él es el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Este es el día en que Jehová actuará, como Él mismo dijo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, para nuestra salvación en Jesucristo.